Hola Julio, buen día, ¿cómo está? Oh, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Aquí bien. ¿Y usted cómo le va? Bien, 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 bendito sea Dios. Qué Muy bueno. contentos que ya terminamos. Hoy nos vamos de descanso, ¿verdad? Sí, ya para descansar. Y ya mañana, ¿no? Sí, sí. Listo, Julio. Sí, sí. Todo listo ya para el repaso. Ok. Julio, fíjese que nadie se conectó para la sesión, pero tampoco lo escribieron, ¿verdad? Que ya no pudo acceder o algo así, ¿no? No, nadie me escribió. Ah, no, solo era chequeando. Bueno, está bien, ingeniero. Ah, bueno. Entonces, estamos por oficiales las notas del segundo taller, ¿Mm? Está bien. así que para la siguiente. Mire, ¿quiere que le dejo de compartir o esperamos un ratito? Hola, Zulama, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Zulama, hoy vamos a tener una actividad. De la actividad vamos a esperar a las 12:20, cuando pues la mayoría de compañeros ya están conectados. Bueno, gracias, una gusto saludar. Gracias. Usted me dice, Julio, o si quiere, dejamos de compartir en un momento. Si quiere, esperemos cuando se una más y ahí presento yo. Gracias. 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 Eh, Sergio y Ariel, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a tener una actividad de básico, entonces, eh, para que esté la mayoría de estudiantes conectados a la sala, vamos a empezar 12:20, pero gracias por estar ya acá, 8 minutos. Gracias a los dos. Gracias.
Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar esta actividad de este mediodía. Bienvenidos. Vamos. Vamos a trabajar bueno, bienvenidos. Este mediodía vamos a realizar una actividad de repaso del contenido. Esta actividad la vamos a llevar en conjunto con Julio, pero Julio tiene que realizar como práctica, como parte de sus actividades en este acompañamiento con el tutor docente que le da el curso, una actividad con ustedes. Pues tomamos la decisión de que fuera una actividad que se va a repasar el contenido a nuestro criterio, les causa, al momento de calificar, les ha causado más conflicto, hemos encontrado que no lo resuelven de la manera. Así que, basado en estos temas, generamos el contenido de esta actividad, pero si alguno de ustedes al final de la actividad que va a realizar Julio necesita también que trabajemos un tema más, que ustedes tengan alguna duda, pues abran sus micrófonos y estamos anuentes a poder resolver cualquier duda que puedan tener del contenido que vamos a estar por día. Así que lo dejo acá con Julio y recuérdense, cualquier duda, abran su micrófono y por favor planteen. Si el tema no está tratado o no lo tomamos como parte de esta actividad, no hay problema. Al final hagan la consulta y con mucho gusto la responden. Así que lo dejo acá con Julio. Sí. Buenas tardes, compañero. Ahorita presento en pantalla. No sé si me puede confirmar si ya se mira. Sí, ¿se logra ver? Chao. Gracias, Fernando. Gracias. Entonces, como había dicho la ingeniera, hoy vamos a tener repaso de contenido de la unidad 1 a la 4. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué tema vamos a tratar. Entonces, en la unidad 1 vamos a tratar los temas que sería pasos en la resolución de problemas y método para ser más eficientes. En la unidad 2 vamos a tener como tema naturaleza material y formal, estructura fundamental de la lógica, pensamiento sistémico y enfoque sistémico. Para la unidad 3 tenemos el ciclo de un objeto, triada de concepto, característica de concepto y sinónimo y homónimos y árboles lógicos. Y para la unidad 4 tenemos el simbolización de las proposiciones y conectivos y cuantificadores. Entonces, damos el primer tema, que sería paso en la resolución de problemas. Entonces, para resolución de problemas por general, son 4 pasos. Entonces, tenemos los 4 pasos, que sería el primero, que sería definir el problema, generar soluciones alternativas, evaluar y seleccionar una alternativa, y por último, implementar y mantener de cerca la implementación. Entonces, más que todo, el repaso va a ser más práctico que teórico. Entonces, comenzamos de un solo viendo un ejemplo. Entonces, el problema nos dice que Pedro quiere irse de viaje a algún puerto por sus vacaciones, pero tiene problemas de que no tiene modo de transporte. Y entonces nos plantea que cómo puede Pedro llegar a su destino. Entonces, siguiendo los pasos, el paso 1, que sería definir el problema. Entonces, ¿cuál sería el problema en este caso? Que sería que Pedro quiere irse de viaje, pero no tiene ningún modo de transporte. El segundo paso, que sería generar soluciones alternativas.
en este caso puede ser varias soluciones. Entonces, yo en este caso definí 5 soluciones, que sería como primero alquilar un auto o un carro, alquilar una bicicleta, alquilar una moto o motocicleta, solicitar el servicio de un Uber o pedir prestado un transporte a un amigo o familiar. Como paso 3 tenemos con las soluciones alternativas generadas, pasamos a paso 3, que sería evaluar y seleccionar una alternativa basado en lo que generamos anteriormente. Entonces aquí yo lo que hago es hago un listado de los pros y contras. Entonces comienzo con el primero, que sería alquilar un carro. Entonces, para alquilar un carro, o sea, para conducir carros debe tener licencia. Ese puede ser un contra porque no todos tenemos licencia de conducir. Se requiere mayor presupuesto, ya que tienes que ver el dinero de alquiler, la gasolina que requiere para llegar, y para alquilar un auto siempre te pide, o sea, no siempre, pero algunos sí te pide un depósito por cualquier problema que pueda surgir. Requiere mayor esfuerzo porque uno tiene que conducir hasta el lugar de destino, pero tiene mayor seguridad porque es uno que conoce, ya sabe, puede ir a su ritmo, no es alguien que te esté llevando y no sabes cómo manejar a la persona. Entonces, este es el primera evaluación. Como segundo, tenemos que alquilar una bicicleta. Ya a simple vista ya podemos saber que no es muy rentable en este caso, porque no puede llegar a lugares lejos. O sea, sí se puede, pero el cansancio, o sea, ya uno cuando llega ya no quiere hacer nada. Entonces, no se puede llevar grandes cosas. Una bicicleta no tiene lugar para colocar las cosas que vas a necesitar cuando llegues. Entonces, no tiene pros, no solo contras. Entonces, el siguiente tenemos aquí una motocicleta. Puede ser más económico que aquí un carro. Además de que puede ser más rápido llegar al lugar de destino. Pero es menos seguro porque, como ya sabes, es sobre 2 ruedas y ya sabes cómo conduce acá. Ya puede ser menos seguro que un carro, ¿verdad? Entonces, el otro alternativa que tenemos es solicitar el servicio en un Uber. Pero una ventaja que sería que el precio depende del lugar de destino, porque pagas por qué lugar vas a llegar, no es por gasolina o algo por el estilo. En este caso también no necesitas licencia de conducir, porque no es uno que maneja. Y puedes elegir el chofer basado en referencia según evaluación. Entonces puedes ver cómo ha calificado el chofer y basado en eso ya puedes elegir cuál es el mejor o cuál crees que puede convenir mejor. Y por último, alternativa, tenemos el pedir prestado transporte a un amigo o familia. Puede ser un problema de que primero tienes que buscar el que quiere prestarlo, prestar, y que ese día no vaya a usar su transporte, ya sea moto o carro. Te ahorras el dinero de alquiler, pero igual debes tener la licencia de conducir. Y aparte también puedes molestar un poco a los amigos familiares, porque puede que en ese día sí tienen que usar su transporte, ¿va? Entonces, selecciona una alternativa. En este caso, en mi punto de vista, yo siento que es mejor solicitar un servicio de Uber, ya que alquilar algún transporte debe de pagar el dinero de alquiler y depósito. También solicitar un servicio de Uber no necesitas una licencia de conducir y puede tener un buen servicio basándose en las calificaciones de otros clientes.
Y además de que no va a molestar a amigos o familiares. Entonces, en mi punto de vista, yo me quedaría con esta alternativa. Si alguno tiene duda, puede levantar la mano y preguntar. Si no, seguimos con el siguiente tema. No, espérate. Hay paso 4, perdón. Que sería ya una vez eligieron alternativa, hay que implementarlo y mantener cerca la implementación. Supongamos que entonces Pedro, para llegar a su destino, decide solicitar el servicio de un Uber basándose cuál es el mejor según los comentarios de los demás clientes sobre ese conductor que eligió. Pedro solicita un conductor de Uber llenando los datos que se solicita para llegar al destino, cuánta persona va a ir, la hora que quiere que llegue Uber y la fecha que solicita Uber, y etcétera. Llega el día de viaje, Pedro espera su Uber, llega a la hora y el Uber llega para recoger a Pedro. Ese día Pedro llega a su destino y pudo disfrutar y concluir su viaje con éxito. Entonces esa sería la implementación. Entonces pasamos al siguiente tema, que sería método para ser más eficientes. Entonces, para ser más eficientes tenemos 5 etapas que tenemos un orden ya definido. El primero es reunir materia prima, ya sea referencias bibliográficas, en libros, en internet, o materia que ha dado algún escritor o algo así. El segundo es el proceso digestivo realmente, en donde vas a comenzar a leer los materiales que has reunido. Vas a leer, procesar, y después de leer, el paso 3 es relajarse, tomarse un tiempo de descanso para no estresarse y así. Y el cuarto paso, que sería producción de ideas, que ya una vez de relajado, ya teniendo los materiales, ya se leyó, ya se comprendió, ya se puede producir las ideas principales. Y por último, en etapa 5, que sería la etapa final, que sería de implementar las ideas que has producido. Entonces vamos a tener un ejemplo de que sería cómo realizar un proyecto de la universidad. Entonces, como había dicho, la primera etapa, que sería reunir materia prima. Entonces, el ejemplo digo que primero reúno el contenido dado en la universidad, luego investigo en internet temas relacionados con el proyecto, y por último busco libros relacionados con el proyecto. Como etapa 2, que sería el proceso digestivo de la mente. Con todo el material prima reunido, comienzo a procesar toda la información poco a poco y comienzo a tener una idea de cómo comenzar el proyecto. Entonces, como etapa 3, relajarse, Después de un rato viendo toda la información, procedo a descansar un rato para relajarme. Después de relajarme, ya como cuarta etapa sería producción de ideas. Ya relajado, comienzo a producir ideas con los materiales anteriores. Ya con los materiales anteriores ya tengo la estructura, una idea clara de cómo comenzar y terminar el proyecto. Entonces, en una etapa, que sería la etapa final, por último, produzo las ideas principales, lo plasmo en mi proyecto, desde que comienzo el proyecto y hasta finalizar el proyecto. Entonces, eso sería las 5 etapas. Entonces, con esto terminamos la unidad 1, los temas que tratamos.
Entonces, ahorita pasamos a unidad 2, que sería como el primer tema, que sería naturaleza, material y formar. Aquí lo que yo hice es una tabla donde defino objeto, una columna para el objeto, una columna para la naturaleza material y una columna para la naturaleza formal. Entonces, el primer objeto sería mesa, el material que sería madera, metal, vidrio, plástico, etc. Entonces sería como que de qué tipo de material puede estar hecho la mesa. Su naturaleza formal, que sea superficie plana, sostenida por patas. Entonces sería como la estructura de cómo puede estar la mesa. Como segundo ejemplo tenemos lápiz. Lápiz pues, está hecho tiene grafito, tiene madera, puede ser plástico, etc. Su naturaleza formal, que sería delgado, un lápiz que es delgado, es cilíndrico, con punta en un extremo y un borde en el otro. La tercera, que sería botella, puede estar hecho de vidrio, plástico, metal, etc. Tiene un cuerpo cilíndrico con cuello estrecho y tiene una tapadera. Cuarto objeto, que sería como ejemplo, sería un perro. El perro tiene carne, tiene hueso y tiene piel, etcétera, porque tiene cabeza, ojo y todo lo que puede formar. Entonces, su naturaleza formal, que sería cuadrúpedo, perulo, con hocico y tiene una cola. Como último objeto tengo una silla. Puede estar hecho de madera, metal, plástico, etc. O más, ¿va? Su naturaleza formal es que tiene una superficie para sentarse con un respaldo o sin respaldo, porque hay silla que no tiene respaldo, y tiene patas para sostenerse. Entonces ese sería los cinco ejemplos que he dado para el tema. Entonces pasamos con el siguiente tema, que sería estructura fundamental de la lógica. La estructura fundamental de la lógica está compuesta por los siguientes temas, que sería la apofántica, la teorética, el método científico, la lógica matemática y la lógica dialéctica. Entonces, tengo los ejemplos, como para facilidad siempre lo hago como que en columnas. Entonces, el primer objeto sería planetas del sistema solar. ¿Cuál es su apofántica? Que es determinar su número y característica. Su teorética, que sería estudiar sus propiedades y relaciones entre ellos. Método científico, que sería observación, experimentación y modelado. Lógica matemática sería cálculo de órbitas y leyes físicas. Lógica dialéctica, que sería análisis de las contradicciones y relaciones dialécticas entre ellos. Como segundo ejemplo tenemos el comportamiento humano. En el apartado de apofántica tenemos identificar patrones de comportamiento y su relación con factores ambientales y culturales. En teorética tenemos desarrollar teoría explicativa de la conducta humana y su relación con el entorno. En método científico tenemos igualmente la observación, experimentación, una encuesta y entrevistas. En la lógica matemática tenemos el modelado matemático de los procesos cognitivos y conductuales. Y por último, en la lógica dialéctica tenemos el análisis de la contradicción y relaciones dialécticas entre individuo y su entorno social. Como siguiente tema tenemos el pensamiento sistémico y enfoque sistémico. Tenemos en la columna tema, columna pensamiento sistémico y enfoque sistémico. Como primer ejemplo tenemos el desarrollo sostenible. En el pensamiento sistémico vamos a identificación de la interdependencia entre la economía,
el medio ambiente y la sociedad para lograr un desarrollo sostenible a, a largo plazo. En enfoque sistémico tenemos el enfoque colaborativo y multidisciplinario, que considera múltiples perspectivas y soluciones integradas para lograr un equilibrio entre los componentes del sistema. Educación, en ejemplo de educación tenemos identificación de las interdependencias entre la educación, la economía y a la sociedad para lograr una educación integral y equitativa. Y enfoque sistémico sería enfoque colaborativo y multidisciplinario, que considera la educación como un sistema interconectado con múltiples factores y actores, donde el cambio en un componente puede afectar a todo el sistema. Como el pensamiento sistémico es como que si el pensamiento de uno, pero como que identificando el sistema, ¿va? Pensamiento propio. Y el enfoque sistémico ya es basándose en qué puede afectar en ese tema que estás tratando. Hay un enfoque, ya sea, depende de qué enfoque estás dando, y con ese enfoque ya puedes determinar cómo es que puede afectar a todo el sistema. Entonces, el siguiente tema tenemos el ciclo de vida de un objeto. Entonces, para un ciclo de vida de un objeto tenemos que, el primer paso es, nace un concepto. Ese concepto está previamente definido, el concepto ya define el concepto. El concepto a lo largo ya puede madurar el concepto. Una vez madurado el concepto, o sea, ya cambia el objeto. El objeto ya no es el mismo que cuando nació. Ya como mencioné, cambia el concepto. Y ese proceso puede repetirse varias veces, dependiendo de qué objeto estamos hablando. Por ejemplo, tenemos esta tabla con dos ejemplos. Como primera columna tenemos el objeto que vamos o el concepto que vamos a definir. Ahí están los cinco pasos, que serían los 5 ciclos de la vida, que sería: nace el concepto, define el concepto, madura el concepto, cambia el objeto y cambia el concepto. Entonces, como primer ejemplo, tenemos el bolígrafo. Entonces, el bolígrafo, cuando nace, tiene el concepto de que él es un dispositivo portátil para escribir, o sea, lo puede llevar a cualquier lugar. Cuando uno necesite, lo sacas para escribir. Entonces, ese sería su primer concepto, o sea, cuando nace. Define objeto. Entonces, como dispositivo portátil que utiliza una bola de acero para distribuir tinta sobre papel. Entonces, es básicamente definir cómo está estructurado físicamente el objeto. Después de un tiempo, madura el concepto. Entonces, ves qué mejoras puede añadir al bolígrafo. En este caso, se mejora los materiales y diseño del bolígrafo, como la introducción de una punta retráctil, que sería que ya no está siempre así afuera, ¿verdad? Sería pues extraer o regresar a su posición original. Cambia el objeto. Entonces, ya una vez madurado el concepto, ya el objeto ya no es el mismo. Entonces, vamos al paso de cambiar el objeto, que sería, se cambia el diseño de bolígrafo para hacerlo más ergonómico. Esa palabra ergonómico es como que para que sea más, ¿cómo le digo? Que sería más fácil de usar o más cómodo.
como acá, más cómodo de usar. Entonces ese sería cuando el objeto ya cambia. Ya una vez cambiado el objeto, ya cambia el concepto. Entonces aquí yo digo que se cambia el concepto de bolígrafo a una herramienta digital de escritura en pantalla táctil. Entonces, como pueden ver, ahorita ya existen unos lápiz táctil que sí que sirve para escribir en, por ejemplo, una tableta, un compu que se puede, en un laptop que se puede convertir en una tableta o un pantalla táctil, o bien usarlo en celulares también va. Entonces, como segundo objeto tenemos la pala LED. Cuando nace, su concepto sería dispositivo de iluminación más eficiente y duradero que las lámparas tradicionales. Entonces, ahorita vamos a definir el objeto. El objeto es un dispositivo que utiliza diodos. Diodos sería como LED, emisor de luz, para producir iluminaciones con un menor consumo de energía y un mayor durabilidad. Con el paso del tiempo madura el concepto. Entonces ahorita se mejora las características de la lámpara LED con la capacidad de regular la intensidad de la luz y la variedad de tonalidad de luz. Entonces ya con el concepto madurado está diciendo que ya no es una luz fija, ya puede regular la intensidad o la tonalidad, o sea, también puede cambiar de tono, ya no es siempre, digamos, que amarillo o blanco, ya se puede cambiar de tonalidad. Ya madurado el concepto, ya cambia el objeto. Entonces se cambia el diseño de la lámpara LED para hacerlo más estética y con diferentes formas y tamaño. Ya no es una forma fija, ya tiene varias formas diferentes que el usuario puede elegir que le gusta más o que tiene más o agradable a la vista. Ya cambiando el objeto, ya cambia el concepto. Entonces se cambia el concepto de la lámpara LED para hacerla más integrada con la domótica de hogar, como la capacidad de programar horarios y la integración con dispositivos inteligentes. Entonces, ya no sé si ha visto que ahorita puede configurar un Derba y conectado, digamos, con Alexa, que sería un asistente inteligente, y puedes programarle que, hablando de que se apague o que se encienda o que cambie de color. También hay otros que tienen una aplicación móvil donde puedes configurar la intensidad de la luz o cambiar de tono o en tonalidad de la luz. Entonces, terminando el tema anterior, pasamos a la triada de concepto. La triada de concepto es como una T invertida, donde arriba está el símbolo. Básicamente es como una imagen del concepto que quieres representar. La intención, que sería la característica del concepto. Y la extensión sería como que puede entrar o sea, qué objeto puede entrar en el concepto que estás definiendo. Entonces, pasando al ejemplo, tenemos como concepto el dispositivo inteligente. El símbolo puede ser, o sea, objeto de un carro, la refri, cámara de seguridad, un celular, un tablet, un laptop, o sea, cualquier cosa que sea dispositivo inteligente. Entonces, como característica tenemos, o sea, la intención, que sería la característica que sería que se puede conectar a internet, interactuar con los usuarios, recopilar información o procesar información. En extensión, o sea, qué objeto puede incluirse en el concepto del dispositivo
inteligente. En este caso, como ya había mencionado, tenemos el smartphone, tablet, ordenadores y relojes inteligentes. Aquí puede haber más, pero como ejemplo puse estos 4. Perdón, ahorita aprovecharlo. Ahorita. El siguiente ejemplo, tenemos el concepto medio de transporte. El símbolo, que sería manera de representar gráficamente, que sería esta imagen. En este caso puse las imágenes de los medios de transporte. Como intención, tenemos como característica tenemos que se puede trasladar, reducir el tiempo de traslado, porque es más rápido que ir caminando. Reducir la distancia de traslado, que sería prácticamente, en vez de estar caminando, puedes utilizar un medio de transporte ya desplazarse una distancia mayor, ¿va? En un menos tiempo. Como extensión, serían los objetos que puede ser un barco, carro, motocicleta, tren, puede ser también un helicóptero, avión, etcétera. O sea, cualquier extensión. En este caso también solo puse 4 para no llenarse así un montón de objetos. Entonces, en el siguiente tema tenemos características de concepto. En este caso se clasifica en 2, que sería características esenciales y características accidentales. Como ejemplo, primero voy a explicar características esenciales, que sería como que sí o sí tienen que llevar ese característica, porque si no ya cambia de concepto. Y aparte de características accidentales, que sería son características que no importa, ¿va? Puede ir en el concepto que estamos diciendo o no puede ir. Esto lo más común puede ser de color, de tamaño, dependiendo de qué concepto estamos tratando. Entonces, como primer ejemplo tenemos el libro. El libro, por lo que identifiqué la característica esencial es para el libro, que sería que tiene que llevar papel, que tiene que tener información escrita y puede estar organizado en capítulos y páginas. Entonces, digamos que si un libro no lleva papel, entonces ya solo está la portada, entonces en sí ya no sería el libro. Entonces, digamos que sí o sí tiene que llevar, para características esenciales, sí o sí tienen que llevar 2 características para definir el libro. Para las características accidentales, como había dicho, el tamaño, el diseño de la portada, el idioma, autor, género literario y fecha de publicación. Puede haber más, pero en este caso definí estos. El tamaño, porque no importa si el tamaño es grande o pequeño, en cualquier caso siempre va a ser un libro. Igualmente con el diseño de la portada. No importa el diseño de la portada, puede ser un portada todo negro, con dibujos o figuras, o que tiene relieve. No importa eso, porque al final va a ser un libro. Igualmente con idioma, puede estar en cualquier idioma. Autor, no importa el autor, porque cualquier autor puede ser diferente autores, pero al final va a ser un libro. Igualmente con los demás ejemplos. Entonces, con el segundo ejemplo, que sería el perro. Características esenciales: es un animal doméstico de compañía. Tiene 4 patas. Tiene pelaje, hocico, oído y cola. Y aquí puede ser más, ¿va? Puede ser que tiene
ojos, tiene nariz, tiene orejas, y así. Entonces, supongamos de que, pues, puede quitar que no tiene hocico, entonces ya, ¿cómo puede tener un perro que no tiene hocico? Entonces, no se puede, ¿eh? Entonces, eso sería las características esenciales. Las características accidentales, como había dicho, un perro puede tener diferentes razas, pero al final va a ser un perro. Igualmente con el tamaño, el color de pelaje, el nombre, puede tener diferentes nombres. La edad, habilidad de entrenamiento. O sea, un perro puede ser más, que esté más entrenado o menos entrenado, pero al final va a ser un perro. No sé si, no sé si está claro el ejemplo, ¿va? Porque en las tareas que he calificado había bastante dudas sobre esto. Entonces, si no tiene duda, pasamos al siguiente tema, que sería sinónimo y homónimos. Entonces, sinónimo que sería algo que se escribe diferente, pero su significado es igual. Aparte de los homónimos, que sería algo que se escribe igual, pero su significado no es igual. Vamos a ir primero con ejemplos de sinónimos. Aquí tengo un ejemplo que sería casa. Ese sería en concepto, sería casa. La descripción sería lugar donde se vive y se siente cómodo y seguro. Y aquí en la parte derecha tenemos el símbolo o la imagen que representa el concepto. Entonces, ¿cuál es el sinónimo de una casa? Puede ser hogar, ¿o? ¿Cuál es su descripción? El mismo, porque se escribe diferente, pero su significado es igual, como puede ver. Aparte tenemos el otro ejemplo que sería feliz, sentirse contento con ánimo elevado, y el sinónimo de feliz puede ser alegre, que significa lo mismo, solo que se escribe diferente. En este caso sería la descripción igual y el símbolo es igual. Entonces pasamos con el ejemplo de homónimos. Como había dicho, que se escribe igual, pero su significado es diferente. Como puede ver, aquí puede ser un cinta, que es un tira de material flexibles, que es para, digamos que, para rodear algo, para amarrar algo. Al cambio tenemos en cinta, pero su descripción es diferente, que sería grabación de audio o video en una cinta magnética, que sería estas cintas que puede ser que, como había escrito en la descripción, que es para grabación de audio y video. Entonces, como puede ver, se escribe igual, pero tiene significado diferentes. Entonces, en el siguiente ejemplo, tenemos como ejemplo de planta. Planta como descripción, en primera descripción sería un organismo vegetal, una planta cualquiera, ¿no? Entonces tenemos el homónimos, que sería planta, pero en este caso sería su descripción, sería instalación industrial. Entonces sería una planta de una fábrica, ¿va? Entonces, como puede ver, se escribe igual, pero su significado es diferente. Esos serían los ejemplos para homónimos. Como siguiente tema vamos a tratar árboles lógicos. Un árbol lógico siempre comienza con una raíz con una raíz. Esta raíz puede tener aristas. Las aristas serían no los hijos. Eso no los hijos puede tener más no los hijos. Para este caso, uno hijo no puede tener más de un padre. O sea, solo puede tener uno. Como puede ver aquí, el hijo siempre tiene un padre, un nuevo padre.
Entonces, un nuevo padre puede tener, en cambio, un nuevo padre puede tener varios hijos, como aquí puede ver, puede tener solo uno o más, ¿va? Hasta tres o hasta un montón. Entonces, para este ejemplo tenemos el nodo raíz, que sería la cosa que vamos a analizar. Entonces, el concepto que vamos a analizar se puede subdividir. Entonces, sería tema relacionado con la cosa a analizar, que sería el análisis de primer nivel. El análisis de primer nivel puede ser cualquier cosa relacionada con el raíz. Ya aquí, este nivel puede tener más cosas que analizar, dependiendo de qué cosa estamos analizando. En el primer nivel, ya ahí partimos hacia un nivel. Después a tercer nivel y así sucesivamente. Una cosa que tengo que aclarar es que en raíz es el nivel 0. Había algunos que comenzaba que la raíz es el nivel 1, pero por lo general siempre comienza con el nivel 0, el nivel 1, 2 y 3. También jerarquía es igual a nivel. Entonces, cuando te decía que tenía que tener mínimo 5 jerarquías, entonces partía jerarquía 0, 1, 2, 3 y hasta ya a 5. Un árbol lógico puede llegar a infinitos niveles. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Digamos que como raíz o como concepto a analizar, tenemos un carro, ¿va? El carro tiene diferentes elementos. Un carro puede tener un motor, una carrocería o frenos, o puede tener ruedas, o puede tener puerta, ventana y así. Cualquier cosa que sea como elemento de un carro. Entonces, un motor, ¿qué puede ser un motor? Un motor puede ser eléctrico o mecánico. Entonces, eléctrico tiene batería, el mecánico tiene cilindros. Entonces, dependiendo de qué concepto estamos hablando, se puede seguir más subdividiendo cada nodo a más nodos hijos. Una carrocería puede tener una puerta, un techo o paredes. Los frenos puede ser de disco o de zapata. De disco usa disco y de zapata usa fricción. Entonces sería un ejemplo. Entonces vamos a repasar, digamos que cuántos niveles tiene el árbol lógico, que sería, aquí sería el nivel 0, 1, 2 y 3. Entonces tiene 3 niveles. Entonces como tiene 3 niveles, tiene 3 jerarquías. Puede tener, como puede ver, ese sería nodo raíz, subdivide. Digamos que ese puede ser los nodos hijos de nodo raíz. A su vez, un nodo hijo puede ser nodo padre y se subdivide. Aquí, como puede ver, aquí tiene 2 nodos hijos. Aquí tienen 3, aquí tienen 2. Y así. También puede existir el caso de que no tiene nodos hijos, como puede ver en esta parte de acá. En el segundo arista, que no tiene los hijos en esta parte de acá. En cambio, los otros sí. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de animales. Las animales puede subdividir en elementos como mamíferos o aves. Puede ser más, pero depende de cuál es el concepto que vamos, o el requisito que nos dieron para construir el árbol. Entonces, un mamífero puede ser perro, gato y puede ser más, ¿verdad? Un perro puede tener más perrito, un gato puede tener más gatito y así sucesivamente. Un ave puede ser un paloma, un águila o cualquier tipo de ave que se les ocurra. Y ahí el paloma ya puede subdividirse ya, digamos que si tiene alas o que si tiene que tener pico. Águila es que
que tienen que tener garras y así sucesivamente, ¿va? Depende, ¿va? Las características se subdividen y puede seguir así hasta llegar hasta un punto donde sí ya no se puede subdividir más. Entonces, como siguiente tema, tenemos simbolización de las preposiciones. Esto lo que hace es sirve para facilitar el trabajo de las preposiciones utilizando cualquier letra minúscula alfabeto. En este caso pero tiene que ser minúscula, ¿va? No puede ser mayúscula o así intercambiado o algo así, ¿va? Siempre que se tiene minúscula. Entonces en este caso sería de alfabeto, que sería de A a la Z, ¿va? A, B, C y así hasta la Z. Aparte tenemos conectivos, que sería, digamos, que para preposiciones compuestas, donde lleva si hoy llovió y mañana ya no llueve o algo así, ¿va? Digamos que ahí use conectivo y su simbolización es como un V invertido o un signo de potenciación. En matemática ya sabe que es para representar ese símbolo. Disyunción, que sería un o su simbolización sería un V. En este caso, como puede ver, está en mayúscula, ya que si usamos minúscula puede haber confusiones porque para preposiciones utilizamos minúsculas en alfabeto. Entonces, para este caso, para diferenciar, se usa un V mayúscula. Tenemos el condicional, que esto es sí, entonces, siendo que si estudio, entonces voy a ganar, o algo así, a veces tienes como un condición, ¿va? En este caso, simboliza un igual y un signo mayor que, o como se puede ver, como si fuera una flechita, ¿va? Apuntando al lado derecho. Por último, tenemos bicondicional, que queda así y solo sí, ¿va? Entonces, como un ejemplo sería, igual vamos a poner el mismo ejemplo de la nota. Estudio, sí, solo sí, digamos que para tener un mejor empleo o algo así, ¿no? Entonces, para su simbolización, es como una flecha apuntando a los dos lados. En este caso, se puede representar como si fuera un signo menor que, símbolo igual y mayor que. Es como agregando otro signo menor en la parte de izquierda. O lo puede hacer así, o lo puede dibujar como si fuera una flecha apuntando a los dos lados. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Aquí puse una tabla esto para ayudarlo, ¿eh? Siempre es bueno tener esta tablita avapada como apoyo o tener al lado vaya en algún lugar para guiarse, porque a veces a uno se le olvida cómo es la civilización de cada uno, ¿eh? Entonces, como primer ejemplo, tenemos si corro rápido, entonces llegaré temprano. Entonces, ahorita voy a utilizar el civilización de las preposiciones. En este caso, siempre utilizo el P y Q, pero puede usar cualquier letra de alfabeto, como había mencionado. Entonces, en P tengo corro rápido, ¿eh? Corro rápido, porque no voy a poner sí, porque ya sé que conectivo es sí, coma, entonces, ¿va? Que sería ese de condicional. Entonces, ya sé que es sí y entonces es un condicional, entonces no voy a colocar en preposición. Entonces, para el Q, tengo llegaré temprano. Entonces, podemos decir que P es igual a corro rápido, Q es igual a llegaré temprano.
Entonces, como había dicho, ya identifiqué cuál es el conectivo, que sería sí, entonces. Entonces, civilización, que sería una flecha apuntando a la derecha. Entonces pongo P, porque es el corro rápido. Entonces, si corro rápido, entonces llegaré temprano, que sería el Q. Entonces, ahorita con esto simbolizo el preposición compuesto en símbolo, utilizado símbolos y conectivos. O sea, más que todo es para facilitar, como había dicho, para facilitar el trabajo de las proposiciones. Entonces, el siguiente ejemplo tenemos el aprender lógica, sí, solo sí, estudio mucho. Entonces, como primero, o sea, como consejo, primero identifique cuál es el conectivo. Entonces, en este caso, viéndolo en la tabla, yo sé que el conectivo sería sí y solo sí. Entonces, ya una vez identificado el conectivo, que sería este, entonces asigno un letra alfabeto a una proposición, que sería aprender lógica, en este caso. En el otro sería Q es igual a estudio mucho. Entonces, una vez teniendo estos símbolos, ya puedo hacer la simbolización y junto con el conectivo. Como puede ver, primero va a aprender lógica, entonces pongo EP. En este caso, yo puse, como había dicho, un signo menor, igual y mayor que va. Entonces, en este caso puede ponerlo así o ya sea como una flecha apuntando a la izquierda y a la derecha. Entonces aquí puso P, sí, solo sí, Q, ¿va? Entonces ya sabemos que P es igual a aprender lógica y Q estudio mucho. Siempre cuando haga este tipo de ejercicios, siempre hay que poner esta parte en donde qué significa cada uno, porque si vienes y solo pones P sí, solo sí Q, ya, entonces yo no sé cuál es, o sea, uno cuando califica ya no sé cuál es P, ¿va? Digamos que no sé si P es sí o P no sé, es lógica sí o no sé, ¿va? Entonces siempre hay que definir bien esta parte de simbolización. Aquí tenemos otros dos ejemplos, que sería, el primero, que sería la Tierra es una planeta y es habitado por seres vivos. En este caso, defino, primero veo cuál es el conectivo. En este caso, leyendo la oración, yo sé que conectivo es un IVA, un conjunción. Entonces, ya identificado eso, ya defino cuál es civilización para cada uno. En este caso, la civilización sería P, es igual a la Tierra es una planeta, y Q es igual a es habilitado por seres vivos. Y ya una vez definiendo dos civilizaciones, ya puedo hacer las civilizaciones con el conectivo. En ese caso sería un P y Q. Donde P ya definimos cuál es y el Q ya sabemos cuál es. Ese símbolo que significa I. Entonces, esto representa la oración previamente dado. También puede tener, no, en este caso yo solo puse solo como dos símbolos, ¿verdad? Simbolizaciones para facilidad de comprensión, pero esto puede ir combinado con más conectivo o más simbolizaciones, puede ser hasta más, digamos que 3 simbolizaciones o 2 conectivos y así sucesivamente, ¿va? Dependiendo de cuál es la oración original que está hablando. Entonces, para el último ejemplo tenemos
hoy será un día soleado o un día nublado. Identifico cuál es el conectivo. En este caso sería O. Entonces, O yo sé que simboliza como un V mayúscula. Entonces, ya una vez identificado el conectivo, definíamos ¿cómo se llama? Las simbolizaciones. Entonces, en este caso yo pongo P es igual a hoy será un día soleado y Q es igual a un día nublado. Teniendo la simbolización, ya ponemos representar de forma, o sea, unir con sus simbolizaciones. Entonces, aquí pues pongo P o Q. Ya sabemos que P es O será un día soleado y Q un día nublado. Y V mayúscula que sería un O. Entonces, no sé si tiene alguna duda. Ahí pueden levantar la mano o escribir en el área de preguntas o respuesta. Ahí. Sí, porque si no, ya con esto se concluyó el repaso. Como pueden, no son muchos temas porque Iván no le ha ido tan mal en las hojas o en las tareas. Esos son los temas que identificamos, ¿verdad? De que había que repasar o darle o profundizar más. No sé si tienen alguna duda o pregunta, porque si no aquí concluimos el repaso. ¿Tienen duda del tema que no fue tratado? Para que ahora sí puedan consultar. De mi parte, todo claro, ingeniero. Todo claro. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Gracias a Julio por preparar el material, por la actividad de este mediodía y pues esperamos que sea de ustedes para ustedes. Si pones en la grabación, pues quedará acá, ¿verdad? Ajá. A detener, para que pues ustedes puedan tener el material si en algún momento consideran que necesitan Sí, solo voy a comentar algo. Solo antes de que se vaya, le voy a pasar 2 formularios que si puede hacer el favor de llenármelo. Lo voy a pasar en área de preguntas y respuestas. Julio, gracias. Gracias por llenar esta información estos formularios que Julio les da, porque pues él debe reportar los resultados de esta actividad que realizó a mediodía con ustedes. Gracias por llenar la información y al final si no tienen ninguna duda, pues se pueden desconectar de la sala. Y lo siguiente es, al volver de Semana Santa, recuérdense que tienen ya ahí planificada la actividad de la unidad número 5. Continuamos con nuestras hojas de trabajo, la unidad número 5, y solo revisen quién es el grupo que asiste ese jueves volviendo de semana. Dígame, Steven. Una pregunta, el archivo, la presentación que presentó el auxiliar, ¿la pueden subir a web? Lo puedo publicar. Julio también se lo va a publicar en mi clase. Sí, Gracias. sí, en un momento lo voy a publicar en Classroom también. Y solo para avisarle que el formulario yo voy a recibir respuesta hasta la noche, porque tengo que reportar la conferencia. El tema de conferencia puede poner repaso de contenido de lógica del sistema Ciencia C. Ajá, no sé si tiene otra duda. Gracias, joven. Pero agradecemos que pueden aprovechar el tiempo que todavía están acá. Es importante para ellos recordar esta idea. Sí. Buenas tardes, señores. Sí, disculpe, creo que puede volver a mandar el link que yo estoy haciéndolo para Juan Carlos.
Voy a verificar los links, a ver. Ah, pero ingresaste con el correo institucional. Sí, lo que pasa es que me tira error, pero no sé si es mi computadora. Ah, a los demás también le tira error. O le funciona todo bien. Ujú. Ah, uno es la peor nota y el 5 es como que la mejor nota. Ahí envío otra vez de formulario, los di. Son iguales, pero según yo está bien, ¿va? Porque al compañero sí le funcionó. Intentar abrir en otro navegador a ver si es el problema. Sí, ahora Ah, está bien. Gracias, joven. feliz día. Cuídense, que tengan un feliz descanso, que les abunde el tiempo para todos sus pendientes poderlos hacer aquí. Feliz salud. Feliz señora, que tenga un descanso. Igualmente, para ustedes todo lo mejor. El día. Feliz día. Feliz día. Feliz día, chicos, cuídense. Feliz día. Feliz día, Ariel, cuídense.
Bueno, Julio, muchas gracias por la actividad de este mediodía. Gracias por compartir con sus compañeros estos temas y si necesito firmarle algo, díganme. A partir del día de mañana ya no le ofrezco firmar nada, Julio, porque ya no voy a poder hasta el lunes 10. Así que si debo firmarle algo, por favor que sea hoy por la tarde. Así todavía se lo puedo firmar. Está bien, ingeniera. Le comparto ¿cómo se llama? El archivo, la presentación que hice. Sí, muchas gracias. Si me la puede enviar al correo, gracias. Y así de una vez se la dejo publicada en la web. Está bien, ingeniera. Dentro de un rato se lo envío. Ok, perfecto. Creo que Doris se quedó por acá en la sala, pero yo sigo en la sala, Julio. Sé que usted tiene que seguir en la sala también, ¿verdad? Sí. Así. Sí, nos falta media hora. Sí, terminé un poco más de lo planeado. No, está re bien. Está re bien. Y bueno, publiquemos este material que siempre es de apoyo para Sí, entonces ahorita se envío el material. Ahorita. Gracias, Julio. Está bien. Igualmente estaré aquí pendiente también. Gracias. Acompañémonos en la sala. Sí. Gracias. Por estos últimos minutos antes del descanso. 34 minutos hasta para irnos de descanso. Sí. Está bien, Julio, aquí estoy. Igualmente. Gracias. Está bien. Ingeniera, ya le envié material, no sé si te llegó. Sí, está bien. Sí, cualquier cosa, si no le llega, me avisa y envío de nuevo. Me lo mandó a Hotmail Sí, o a Gmail. a Hotmail. Sí, ya me llegó, Julio, gracias. Ahorita lo subo a la web. Está bien, ingeniera, gracias. Igualmente. Gracias, Julio.
Ya, Julio. Por si le consultan, ya está en la web, yo. Gracias, ingeniera. Ok, Julio. A usted, gracias. Nada, yo aquí estoy para servir. Gracias, Julio.